Las grandes cámaras de la galaxia. El Senado era vasto, resplandeciente de luces, que danzaba a lo largo de las ornamentadas paredes. Docenas de especies alienígenas llenaban la habitación. Sus apariencias tan variadas como las estrellas. Algunas tenían escamas brillantes. Otros tenían pelaje o ojos brillantes. Cada uno pertenecía a la coalición más poderosa. En la galaxia, el Imperio Galáctico. Su flota había conquistado miles de mundos, y su reputación era sin parangón. Hoy, el Senado se reunió para discutir un asunto extraño. Una nueva especie había sido descubierto en un rincón lejano de la galaxia. Estos seres llamados, ellos mismos, los humanos. Su planeta, la Tierra, era rica en recursos y estaba ubicada en una zona privilegiada. Sistema, y completamente desprotegido. Al menos eso es lo que dice el Imperio. Creía. El comandante supremo Garat, un figura imponente con 4 ojos brillantes y armadura dorada, se dirigió a asamblea. Su voz resonó en la cámara. Los humanos son primitivos. La tecnología apenas está lo suficientemente avanzada para. Abandonan su propio sistema. Les falta unidad, disciplina y la fuerza para resistir. Propongo que tomemos su mundo como nuestro. Son suyos. O se rendirán o serán. Retirado. Los senadores murmuraron en acuerdo. En su larga historia en la conquista, nunca habían conocido la derrota. Para ellos, la humanidad no era más que otra carrera débil para dominar. Pero ¿cómo? Finalizaron sus planes, la cámara. Las puertas se abrieron y reinó el silencio. Un solitario. Una humana entró, sus pasos resonando. En el gran salón. Ella iba vestida con un uniforme negro sencillo con el escudo de la Tierra. Su nombre era Sara Vance, una diplomático enviado para hablar en nombre de humanidad. Los senadores la observaron con curiosidad y desprecio. Algunos incluso rió en voz baja, divertido por el humano. La valentía de entrar solas en sus salones. Sara se detuvo en el centro de la habitación y alzó la vista hacia Sarat, su expresión tranquilo pero decidido. Traigo un mensaje. Desde la Tierra, dijo con voz firme. No nos hagan la guerra. Lo lamento. Sus palabras quedaron resonando en el aire. Por un instante, y luego estallaron las risas. Al otro lado de la cámara, Saraf se inclinó hacia adelante, su armadura dorada reluciendo en la luz. ¿Lo lamentarás? Se burló. Tú. La especie es débil, está en inferioridad numérica y tecnológicamente inferior. ¿Qué podrías? ¿Qué nos podría hacer? Sara se mantuvo firme, imperturbable. Crees que la fuerza proviene únicamente de números y máquinas, pero no lo sabes. De lo que son capaces los humanos. No lo sabemos. Retrocedamos. No nos rendimos. Si tú. Ven a buscarnos y aprenderás que lo difícil. De esa manera. Las risas en la habitación aumentaron. Más fuerte, pero Sara levantó la mano. Silenciándolo. Se inclinó más cerca, estudiando. Sara, como una depredadora, evaluando su situación. Presa. ¿Y si no hacemos caso a tu advertencia? La expresión de Sara se endureció. Entonces tú. Oblíganos a demostrarles por qué sobrevivimos. Incluso contra todo pronóstico. Esto es. Tu única advertencia. Deja la Tierra en paz. Dicho esto, se dio la vuelta y salió. La habitación, sus pasos resonando de nuevo. En la habitación ahora silenciosa. Una vez que ella estuvo. Se había ido, Sara se enderezó, sus 4 ojos. Resplandecientes de diversión. Los humanos tienen espíritu. Eso sí se lo reconozco, dijo, dirigiéndose a los senadores. Pero espíritu, por sí solo no los salvará. Prepárense. Flota. La Tierra caerá ante nosotros como todos los demás. A través de la galaxia, Sara regresó a la Tierra. La atmósfera en el mando humano
El centro estaba tenso. Líderes de diferentes las naciones se habían reunido, sus rostros reflejando tanto el miedo como la determinación. Se rieron, informó Sara sin rodeos. No nos ven como una amenaza. Son, llegando, el general Ethan Carter, un curtido veterano con una cicatriz que le recorre el cuerpo. Con la mejilla en alto, golpeó la mesa con la mano. Bien, dijo. Que vengan. No vendrán. No sabían lo que les había golpeado. La habitación era un hervidero de expectación. Actividad mientras comenzaban los preparativos. La Tierra. Las defensas no eran ni de lejos tan avanzadas como los imperios. Pero la humanidad tenía uno. Algo que los extraterrestres no hicieron. Creatividad. Los ingenieros trabajaron las 24 horas del día. Diseñando trampas y armas el imperio. No lo esperaría. Los científicos impulsaron la límites de la tecnología humana, creando prototipos que ni siquiera habían sido probados. Pero más que eso, la humanidad había algo que no se podía medir. Una voluntad de sobrevivir inquebrantable. De civiles que se ofrecen como voluntarios para el servicio militar. Servicio a científicos que trabajan sin dormir. Todo el mundo en la Tierra sabía lo que era. En juego. Como la primera ola de la flota del Imperio entró en el sistema solar. Sara estaba de pie en el puente de mando del nave insignia humana. Ella observó al alienígena. Buques de guerra en la pantalla, su enorme tamaño y diseños elegantes pensados para intimidar. Creen que son invencible, dijo en voz baja. General. Carter estaba de pie junto a ella, con expresión severo pero resuelto. Demostrémosles. Se equivocan. La vasta oscuridad de el espacio quedó atravesado por la visión de las enormes naves de guerra del Imperio Galáctico. Se cernían como sombras ominosas en el vacío. Sus elegantes diseños y sus imponentes armas. Diseñado para intimidar a cualquiera que se interpusiera en su camino. La flota liderada por el comandante Stos había llegado al sistema solar de la Tierra. Sistema. Desde el puente de mando del nave insignia humana, Resolute, almirante Ethan Carter observaba los monitores. Los barcos del Imperio eran mucho más grandes que cualquier cosa que la humanidad haya construido jamás. Armas capaces de aniquilar poblaciones enteras. Ciudades con un solo ataque. Todas. Los sistemas están en línea, dijo el teniente Rachel Muñoz, con voz tranquila pero firme. Contención. El almirante Carter asintió. Preparen la flota. No estamos respaldando. Abajo. Sara Vance de pie a su lado. Miró los barcos enemigos con una sensación de prohibiciones. Habían advertido a Imperio Galáctico. Habían enviado un mensaje al Senado, con la esperanza de una paz. Resolución. Pero ahora es el momento de. Las advertencias habían terminado. La Tierra estaba a punto de afrontar la primera batalla de su historia. Batalla contra un poder mucho mayor que cualquier otra cosa a la que se hubieran enfrentado antes. Creen que somos débiles, dijo, en voz baja, casi para sí misma. Carter se giró. A ella. Les mostraremos dónde no. En la Tierra, los líderes mundiales se habían apresurado para prepararse. Se evacuaron las ciudades. Y los civiles restantes fueron llevados rápidamente a refugios subterráneos. El humano. Militares, aunque superados en número y superados en armamento, contraatacaron con un determinación que el imperio no tenía anticipado. El mayor de la humanidad. Su fuerza no radicaba en el tamaño de sus armas, pero en su creatividad y voluntad. Para sobrevivir. Stroce estaba sentado en su silla de mando. Sus 4 ojos brillantes escanean los datos. Él podía sentir el orgullo del imperio. Su inmensidad, su poder incomparable. No, ninguna especie se había resistido a ellos antes. Y sin embargo, estos humanos, que no tenían armas avanzadas, se atrevieron a contraatacar.
Desplieguen las fuerzas terrestres, ordenó. Aplástalos. La primera oleada del imperio aterrizó en la superficie de la Tierra con él. El estruendo atronador de las pesadas cápsulas de descenso. Soldados con trajes de combate avanzados. Surgieron, sus armas resplandecientes con energía mientras marchaban a través de paisaje. Los humanos no tenían otra opción. Enfrentarlos de frente, sabiendo que la retirada no era una opción. ¿Pero qué? Lo que Stos no esperaba era al humano. Respuesta. La primera ola se encontró con tácticas de guerrilla. Pequeños y rápidos equipos de soldados emboscando a los invasores desde posiciones ocultas. Los soldados del imperio estaban acostumbrados a enfrentarse a enemigos más débiles. Sorprendidos por el ingenio humano. Señor, informó uno de sus oficiales. Hemos sufrido bajas. Los humanos son más ingeniosos de lo que esperábamos. Stos apretó los puños, furioso. Los aplastaremos. Que entren los pesos pesados. Artillería. De vuelta en la tierra, el humano. Los soldados lucharon valientemente. General. Carter y sus oficiales supervisaban todo. Mover, asegurando que la tierra tenga una capacidad limitada. Los recursos se utilizaron con prudencia. Sabían. No podían luchar como el imperio. Su fuerza radicaba en la adaptabilidad. Una pequeña ciudad en la Tierra, un grupo de los ingenieros humanos habían desarrollado un arma de pulso electromagnético. No lo era mucho, pero fue suficiente para desactivar el cápsulas de descenso del imperio temporalmente. Los soldados alienígenas se encontraron atrapados en un terreno desconocido, obligados luchar en un mundo que no conocían. Entiendo. Saravance estaba en constante contacto con el mando humano. Ellos son. No voy a ceder, dijo. Pero están teniendo dificultades. No están acostumbrados a imprevisibilidad. El almirante Carter asintió, con el rostro endurecido. Con resolución. Bien. Tenemos que mantener. Los desequilibran. De vuelta en el espacio, los buques de guerra del imperio se cernían sobre la tierra. Pero estaba ocurriendo algo que nadie había visto. Como era de esperar. La humanidad, usando todo, desde recursos civiles hasta militares, estrategias, estaba empezando a cambiar. Marea. Sus armas, aunque pequeñas sí, primitivo en comparación con el imperio. Arsenal, estaban demostrando ser efectivos en formas inesperadas. La primera ola de los soldados del imperio se retiraron, reagrupándose en una base oculta. Stross, vigilando. Retirada de su buque insignia, golpeó su puño en la consola. Estos humanos no deberían pelear así, murmuró. Sus tácticas, es casi como si supieran lo que haremos antes de que lo sepamos. Hazlo. El comandante supremo del imperio, Sarat, que había estado observando la batalla, se desplegó desde su asiento, inclinándose hacia adelante. No solo luchan con armas. Están luchando con sus mentes. La comprensión fue un golpe fulminante. Los humanos eran impredecibles. No siguieron las reglas de la guerra que el imperio se había establecido, y eso los convirtió en peligrosos. Apenas han comenzado a mostrar su fuerza. Karaf dijo, con la voz llena de un tono ominoso, tenemos que aplastarlos rápidamente antes de que se vuelvan demasiado osados. Los humanos se estaban preparando para el imperio. Próximo ataque. La primera batalla había sido. Ganó, pero fue una victoria pequeña. La verdadera guerra acababa de comenzar. Almirante. Carter miró las estrellas, su rostro. Un panorama sombrío pero esperanzador. Hemos ganado la primera ronda. Ahora terminamos esto. Los humanos no estaban dispuestos a rendirse, y el Imperio Galáctico estaba a punto de descubrirlo. La dura realidad de subestimar a la humanidad. Sería su mayor error. La guerra
La situación se estaba agravando rápidamente. Las defensas de la Tierra, aunque preparados apresuradamente, estaban reteniendo. Los suyos, por los pelos. Los galácticos. El Imperio había subestimado a los humanos. Suponiendo que cuentan con armas avanzadas y una cantidad abrumadora aplastaría rápidamente las defensas del planeta. Pero los humanos no se rindieron. Contraatacaron con todo lo que tenían, incluso los civiles. El almirante Ethan Carter estaba de pie en la cubierta del Resolute, vigilando los informes. Entrar. La primera batalla había sido un éxito, pero el Imperio no iba a retrocedan. Estaban enviando más refuerzos, y esta vez eran preparados para aniquilar cualquier resistencia. Se nos acaba el tiempo, dijo Carter. Dijo con voz sombría, tenemos que atacar. Donde más duele. Sarah Vance, de pie junto a él, miró hacia afuera. Una gran ventana a las estrellas distantes. Creen que pueden destruirnos fácilmente, pero ellos no han visto toda la fuerza de humanidad. Les demostraremos que no la conocemos. Rendición. La flota de la galaxia. Imperio, liderado por el enorme buque insignia. El olvido avanzaba ahora hacia tierra. Stos, el despiadado imperio. El comandante estaba furioso. Su primera oleada. Los soldados habían sido tomados por sorpresa por las tácticas ingeniosas de los humanos. Pero él no lo era. A punto de cometer el mismo error de nuevo. Esta vez, él estaba enviando fuerzas de élite del imperio, unidades especializadas, entrenados para afrontar lo inesperado. Desplieguen las tropas de choque, ordenó Seth. Su voz, fría de ira, dijo, nos vamos a separar. Ellos, en todo el planeta, los humanos, preparados para lo que venía. El ejército de la Tierra había sido reforzado por voluntarios, todos ellos decididos a proteger su hogar. Sabían que esto lo haría. Será la lucha de sus vidas, pero ellos estaban listos. Tenían que estarlo. En una orden. Centro ubicado en las profundidades del subsuelo, General Carter y Sarah Vance estaban analizando los datos. La flota del Imperio era enormes, y eran abrumadores. Potencia de fuego. Pero los humanos aún tenían una oportunidad. Tenemos una ventaja, dijo el general. Carter dijo, pulsando algunos comandos en la terminal. El Imperio no sabe nuestro terreno. No conocen nuestras ciudades, nuestros bosques, o nuestro subsuelo. Búnkeres. Sarah asintió, una chispa de determinación en sus ojos. No lo hacen. Que nos conozcan en absoluto. Mientras tanto, en órbita, sobre la Tierra, las tropas de choque del Imperio se preparaban para su descenso. Estos no eran soldados comunes. Llevaban armadura avanzada que podía resistir la mayoría. Armas convencionales y sus armas fueron diseñados para causar el máximo destrucción. Stos observó a través de su monitor mientras las tropas descendían hacia la superficie terrestre. No escaparán de esto. Tiempo, murmuró Stro, con los ojos entrecerrados. Estrechándose. Los primeros barcos tocan la roca. En una zona rural de la Tierra, lejos de las ciudades, pero lo suficientemente cerca como para empezar su marcha hacia la civilización. Los soldados del Imperio desembarcan, sus armas en alto, listos para actuar con rapidez. De los humanos. Pero de nuevo, los humanos estaban listos. Un pequeño grupo de humanos, soldados liderados por el capitán Lucas Williams, se escondieron en los densos bosques cercanos. Me había estado preparando para este día durante semanas. Las tropas del Imperio no estaban esperando un contraataque. Capitán. Williams hizo un gesto a su equipo para que se movieran hacia adelante. Se arrastraron a través de maleza, utilizando el terreno natural para permanecer ocultos. Cuando estaban cerca. Basta.
Dio la orden el capitán Williams. Entonces, los humanos entraron en acción. Utilizando tácticas de guerrilla, atacaron las tropas de choque del Imperio con sorpresa, golpeando los puntos débiles de su armadura. Colocaron artefactos explosivos en el camino de el avance del Imperio, causando confusión y el caos. Los soldados de élite, poco acostumbrados a la imprevisibilidad humana, vaciló. Stos observó incrédulo mientras sus tropas de élite comenzaron a retirarse, abrumada por la repentina humanidad. Contraataque. Apretó la mandíbula. Frustración. Esto es imposible, dijo Zeus. Gruñó. ¿Cómo lo hacen? Saravance, de vuelta en el Resolute, estaba observando el desarrollo de la batalla en él. Pantalla. Es la adaptabilidad humana, dijo, con la voz llena de silencio. Orgullo. Nosotros no peleamos como ellos. Nosotros. Lucha con inteligencia. El almirante Carter vigilaba. En la flota, su expresión era decidida. No solo luchamos por sobrevivir. Estamos luchando para ganar. La batalla en él. La tierra seguía rugiendo, pero la marea era. Comenzaban a cambiar. Los humanos estaban. Contraatacar. El choque de la élite del imperio. Las tropas estaban dispersas y desorganizadas. No estoy acostumbrado a estar a la defensiva. Mientras tanto, los soldados humanos continuaron. Utilizar su conocimiento del terreno para burlar a sus atacantes. En el espacio, el buque insignia del imperio, el Oblivion, se alzaba imponente. Sobre la tierra. Pero algo inesperado sucedió. La flota humana, aunque pequeña, y no tan avanzados, comenzaron a contraatacar. El Resolute lideró el cargo, dirigido al apoyo del imperio. Barcos y causando graves daños a sus estructura de comandos. Stross estaba creciendo, más furioso a cada minuto. El plan había fracasado. Los humanos no eran como de cualquier raza con la que se hubiera topado. No luchó con una fuerza abrumadora, pero con astucia y persistencia. Empezó a darse cuenta. Esto no será una victoria fácil. No lo son. Como nosotros, murmuró Stus para sí mismo. Son impredecibles. Mientras los humanos continuaban presionando con ventaja, el almirante Carter envió un último mensaje a la flota del imperio. Les advertimos. Que dejen la tierra en paz, dijo. Ahora, afrontarás las consecuencias. La batalla por la tierra estaba lejos de haber terminado, pero la humanidad había mostrado el imperio galáctico. Algo que no esperaban. Eso, cuando se les lleva al límite, los humanos. Luchar, no solo por sobrevivir, sino para proteger lo que era suyo. La guerra ya no es solo una lucha por la supervivencia. Fue una batalla por el futuro de la Tierra. El Imperio Galáctico había llegado, esperando conquista fácil, pero la humanidad había demostrado que eran mucho más resistentes, que el Imperio había luchado. Ahora la marea estaba cambiando. Los humanos habían tomado lucha para los soldados del Imperio, y por la primera vez, los invasores fueron. El almirante Isen comienza a flaquear. Carter se encontraba en el centro de mando de el Resuelto, con la mirada fija en él. Pantallas, que muestran el estado actual de la batalla. Las defensas de la tierra habían logrado para repeler varias oleadas del imperio. Soldados, pero la guerra estaba lejos de haber terminado. Las fuerzas del imperio se estaban reagrupando y planeando su próximo movimiento. Es un progreso, pero aún no podemos descansar, dijo Carter. Dijo, volviéndose hacia Saravance, que estaba. Estudiar los datos desde la primera línea. ¿Cuál es su próximo movimiento? Están retirando. Atrás, respondió Sara, pulsando algunas teclas. En su consola. Parece que están replanteándose su estrategia. Zero es. Pidiendo refuerzos. Carter. Asintió. Creen que nos estamos debilitando. Pero
No nos conocen. Apenas estamos empezando a conocernos. Comenzó. De vuelta en la superficie de la Tierra. La situación era tensa. Los humanos eran extendidos por todo el mundo, luchando. El imperio en todos los frentes. Guerrilla. Las tácticas habían demostrado ser exitosas, pero los soldados del imperio se estaban adaptando. Se estaban volviendo más cautelosos, más estratégico. Los humanos sabían que solo era es cuestión de tiempo antes de que el imperio desató todo su poder. En un lugar oculto, base de mando en lo profundo de las montañas. El general Carter reunió a sus superiores oficiales para una reunión. Necesitamos un nuevo estrategia, dijo con voz seria. Hemos estado confiando en la sorpresa y tácticas de guerrilla, pero el imperio nos estamos ajustando. No podemos mantenerlos alejados. Equilibrio para siempre. Es hora de atacar. Su corazón. Los oficiales intercambiaron miradas. Fue una jugada arriesgada. Atacar. La nave insignia del imperio, la Oblivion, significaría enfrentarse directamente con ellos. Las fuerzas más poderosas. Pero Carter lo sabía. No les quedaba otra opción. Tenemos que atacarlos. Donde duele, continuó Carter. Si nosotros podemos acabar con el olvido, quizás solo ser capaz de quebrar su voluntad de luchar. Sarah intervino. Es un plan audaz, pero es nuestra mejor opción. Si podemos. Su estructura de mando, el resto de la flota del imperio se desmoronará. Carter asintió. Exacto. Tenemos una ventaja. No la tienen. Nuestra imprevisibilidad. No saben cómo pensamos. Como él. El plan tomó forma. Las fuerzas humanas comenzaron movilizarse. El Resolute y la flota restante se preparaba para misión de alto riesgo. Necesitarían burlar las defensas del imperio y atacar el corazón de la flota enemiga. Stos, que seguía a bordo del Oblivion, estaba monitorear la situación con creciente preocupación. Los humanos estaban demostrando ser más difícil de eliminar de lo que había. Era de esperar. Pero él no era de los que apoyaban. Abajo, los recursos del imperio eran vastos. Y se aseguraría de que la tierra pagara por ello. Precio por su desafío. Nosotros. Los subestimé, murmuró Stross, observando los daños a su flota. Pero eso no volverá a suceder. Preparen el olvido para un contraataque. Borraremos. El imperio los expulsó de una vez por todas. Llegó la siguiente oleada de refuerzos. Enormes barcos que transportaban miles de soldados. Descendieron a la tierra, aterrizando en ubicaciones clave en todo el país. Planeta. Stos había enviado a sus mejores tropas para lidiar con los humanos sobre el terreno. Pero la verdadera batalla estaba a punto de comenzar. En el espacio. Sabía que los humanos lo intentarían para atacar el corazón del imperio. Flota. Y él estaba preparado para ellos. Mientras tanto, la flota humana comenzó a hacer su camino hacia el olvido. Era misión peligrosa, una que requieren hasta la última gota de coraje y habilidad. Los humanos tenían los buques de guerra del imperio. Eran formidables, y el propio olvido era una fortaleza. Pero los humanos sabían algo que el imperio no tenía: unidad. El almirante Carter estaba de pie en el puente de mando. El resuelto, con rostro decidido. «¿Esto es así?», dijo. «Tenemos una sola oportunidad. Si fracasamos, la Tierra podría colapsar. Pero, si tenemos éxito, lo cambiaremos todo». Sarah Vance miró las estrellas. El corazón me latía a 1000 por hora. «Estamos listos. Vamos a demostrarlo. Lo que la humanidad puede hacer». La humanidad. La flota avanzó, sus barcos cortando a través de la oscura extensión del espacio. El olvido se cernía sobre nosotros, su forma masiva, proyectando una sombra sobre todo. Pero Carter no tenía miedo.
Los humanos sabían. Llegar hasta aquí. No estaban dispuestos a. Alto ahora. Mientras se acercaban al enemigo. Stos, el buque insignia, los observaba a través de su ventana de comandos. Los humanos fueron valientes. Pero estaban caminando directamente hacia un trampa. El olvido estaba rodeado por una anillo de naves de guerra mortales, y Stos era confiados en que podrían aplastar fácilmente la flota humana. Activen las defensas. Zeus ordenó, acabemos con esto. Pero, mientras la flota humana avanzaba, ocurrió algo inesperado. Una pequeña flota de naves humanas, mucho más pequeñas que las imperios, surgieron de las sombras. Había usado la luna como cobertura, escondiéndose en sus cráteres y detrás de los asteroides. Empire no los había visto venir. Los tengo, dijo Carter, con voz apagada. Firme. Es ahora o nunca. La batalla estaba a punto de intensificarse, y la humanidad. El destino se decidiría en los próximos días. Momentos. La batalla en el espacio fue más intenso de lo que nadie esperaba. La flota humana, aunque más pequeña, estaba utilizando su agilidad y velocidad para maniobrar mejor que él. Los enormes buques de guerra del imperio. Era como David enfrentándose a Goliat, pero los humanos estaban decididos a demostrar al imperio que ellos no eran un blanco fácil. Almirante Carter se encontraba al mando del Resolute. Su mente estaba centrada en la tarea que tenía por delante. La nave insignia del imperio, la Oblivion, era directamente enfrente. Su enorme tamaño y el armamento pesado lo hacía parecer casi invencible. Pero Carter sabía que la clave, la victoria, radicaba en derrotar el olvido. Si pudieran destruirlo. Centro de mando, el resto del imperio. Las fuerzas se desmoronarían. Almirante, el imperio está desplegando su flota de defensa. Sarah Vance informó, con voz tranquila pero serio. Están rodeando el olvido. No podremos romper. Pasó fácilmente. Carter ni se inmutó. Nosotros no necesitamos abrirnos paso. Simplemente necesito distraerlos el tiempo suficiente para golpear sus puntos débiles. Manténgalos ocupados. Van a por el corazón de su flota. Sarina sintió y rápidamente transmitió órdenes al resto de la flota humana. El plan era arriesgado, pero era suyo. La mejor oportunidad. Los humanos se dividirían en grupos más pequeños y ataques de diferentes ángulos, confundiendo las defensas del imperio y provocando el caos. No sería fácil, pero era su única esperanza. Mientras tanto, a bordo del Oblivion, Stos observaba los movimientos humanos con creciente frustración. Estaban impredecibles, y sus tácticas eran, a diferencia de todo lo que había visto antes. Pero no estaba dispuesto a dejar que una pequeña flota de los humanos derribaron su nave insignia. Él pasó años construyendo el poder del imperio, y no permitiría que se deshiciera por un grupo de rebeldes. Prepárense para batalla, ordenó Stur. ¿Quieren pelear? Les daremos una pelea que nunca lo olvidarán. El imperio. Los buques de guerra se pusieron en formación alrededor del olvido, y pronto el cielo se llenó con el sonido de disparos láser y explosiones. Los humanos habían lanzado su ataque, pero las defensas del imperio eran formidables. Por cada barco, los humanos derribaron la flota del imperio. Parecía que lo había reemplazado por dos más. Pero los humanos no se rindieron. Lucharon con todo lo que tenían, usando sus velocidad y conocimiento del campo de batalla. En su beneficio, cada nave humana tenía un papel único. Algunos proporcionaron cobertura para otros, mientras que algunos se centraron en figuras clave del imperio. Barcos con ataques de precisión. Capitán Lucas Williams,
al frente de uno de los. Las flotas más pequeñas estaban en primera línea. Su nave, la Fénix, esquivó él. El fuego del Imperio se desató al abalanzarse para atacar. Un punto vulnerable en uno de los cruceros más pequeños. Su equipo se movía como un máquina bien engrasada. Cada persona que lo sabe. Su papel y ejecutarlo a la perfección. Capitán, tenemos una línea de visión clara hacia ellos. Centro de mando. Uno de sus oficiales dijo, ¿quieres cogerlo? Williams agarró los controles con fuerza. Su corazón. Carreras. Esto era todo. Si podían golpear. El centro de mando de Oblivion sería. Sé un jugador. Lánzate, dijo. Ordenó, con voz firme a pesar de presión. No podemos desperdiciar esto. Oportunidad. El Fénix despidió a su armas y un impacto directo destrozaron el lado del olvido. La explosión sacudió el buque insignia, generando repercusiones a través de la formación del Imperio. Stush gruñó mientras la explosión dañaba el sistemas de Oblivion. Dio órdenes rápidamente para tomar represalias, pero los humanos fueron. Ya estamos en marcha. Hemos logrado avances. Pero no es suficiente, dijo Sara, sus ojos pegados a las pantallas. Necesitamos. Golpéalos más fuerte. Carter asintió. Todos, concéntrense en ese centro de mando. Si podemos contar con su liderazgo, romperemos su cadena de mando. La flota humana se reagrupó, lanzando otro ataque. Oleada de ataques. Cada barco trabajaba juntos, distrayendo al Imperio. Defensas y atacar objetivos clave. El Imperio comenzaba a perder su control. Sus formaciones se estaban convirtiendo en desorganizados, y sus barcos estaban. Stoss estaba disminuyendo la velocidad. Sabía que estaba perdiendo control. Su flota se estaba desmoronando. Y sus barcos luchaban por defenderse. El olvido. Los humanos habían convertido el mesas, y ahora se estaban acercando a el corazón del poder del Imperio. Nosotros. No puedo permitir que esto suceda, murmuró Stross. Sus manos agarrando los controles en frustración. Prepárense para una contraofensiva. Los destruiremos. De una vez por todas. Pero incluso cuando Stoss. Los humanos se prepararon para su próximo movimiento. Ya estaban planeando su próximo ataque. La almirante Carter y Sarah Vance intercambiaron una breve mirada, sabiendo que la hora era ahora. Habían llevado la lucha al Imperio, y no iban a detenerse hasta que la tierra estuvo a salvo. El Resolute. Sus aliados lanzaron un último asalto contra el olvido, concentrando todos sus potencia de fuego en el mando debilitado. Centro. Con una explosión atronadora. Los sistemas de control del buque insignia fallaron. El olvido quedó paralizado y el Imperio. La flota comenzó a dispersarse. Lo hemos conseguido. Carter dijo, con la voz llena de ¡qué alivio! El liderazgo del Imperio ha desaparecido. Pero la batalla distaba mucho de haber terminado. El Imperio aún contaba con vastos recursos en su eliminación, y lucharían hasta el final. Último. Pero por primera vez en la guerra, los humanos tenían la ventaja. Golpeó al Imperio donde más le dolía, y ahora, los invasores estaban comenzando a comprendemos la fuerza de la humanidad. Nosotros. Les advertimos que corrieran, dijo Sara. Una sonrisa decidida se dibujó en su rostro. Y ahora, ya verán por qué. La batalla había llegado. Un punto de inflexión. Con el olvido. Las fuerzas del Imperio, debilitadas, estaban luchando por reorganizarse. Su otrora. La orgullosa flota estaba ahora en desorden, y humanos, que alguna vez habían sido subestimados, estaban demostrando su fuerza. El impulso había cambiado y el Imperio ya no podía ignorar. Poder de los defensores de la tierra. Almirante. Carter estaba de pie en el puente del resuelto,
observando cómo se desarrolla el caos. A través del campo de batalla. Los humanos sabían. Asestó un duro golpe al imperio, pero la guerra aún no había terminado. Todavía hay miles de barcos enemigos en el exterior. Allí, Istos no era de los que se rendían fácilmente. Carter sabía que las horas determinarían el destino de humanidad. Sara, ¿cuál es la situación de la flota enemiga?, preguntó Carter, con voz apagada. Firme, aunque el peso de la situación era clara para él. Sara. Vance analizó rápidamente los datos sobre ella. Pantalla. El imperio se está reagrupando. Están retirando sus fichas dañadas. Y preparándose para un último intento. Contraofensiva. Pero han perdido el liderazgo y la moral están cayendo rápidamente. Carter asintió. Bien. Sigamos así. Presión sobre ellos. Si los golpeamos duro. Ahora podemos dar por terminado esto. Pero Stross, a bordo. El olvido no estaba preparado para rendición. Caminó de un lado a otro en su centro de mando, su mente a toda velocidad. Los humanos se habían acercado a la victoria, pero no estaba dispuesto a dejar que se lo llevaran. Había que restaurar la reputación del imperio. Y la tierra tuvo que ser aplastada. Podemos. Aún así ganaré esto, murmuró Stross. El mismo. Solo necesitamos contraatacar. Con todo lo que tenemos. Él dio una serie de órdenes rápidas, y el imperio. Las fuerzas restantes comenzaron a reagruparse una vez más. Harían un último esfuerzo, un contraataque que destruiría los humanos o empujarlos a la retirada. Preparen la flota, ordenó Setter. Esta es nuestra última oportunidad. De vuelta en la Tierra, los humanos ya se estaban preparando para la siguiente fase de la batalla. Los barcos más pequeños habían demostrado ser más que un rival para los buques de guerra más grandes del imperio. Pero aún así debían tener cuidado. El imperio tenía recursos y los usaría. Todo lo que tenían para intentar cambiar el rumbo. Marea. El almirante Carter reunió a sus oficiales alrededor de la mesa en la guerra. Habitación. Hemos llegado hasta aquí, dijo. Pero no podemos bajar la guardia ahora. Zero lo hará. Que nos lance todo lo que tiene de una vez. Asalto final. Debemos estar preparados para. Estamos listas, dijo Sara. Determinación en su voz. Ya le han demostrado al imperio que no pueden. Simplemente entra y toma el control. Ahora es hora de terminar lo que empezamos. Carter se volvió hacia el capitán Williams, que había estado al mando de una de las flotas humanas más pequeñas. Lo has hecho bien, Lucas, pero esto es lo siguiente. Este movimiento será crucial. Necesitamos acabar con las fuerzas restantes del imperio. Rápidamente. Williams asintió con un gesto brusco. Entendido, almirante. Estamos listos para. Pase lo que pase. Con el plan establecido. Las fuerzas humanas comenzaron a moverse hacia posición. No estaban luchando por. Ya solo les importaba su propia supervivencia. Luchaban por el futuro de la Tierra. Fue una lucha por la libertad, y ellos. No cedería. El imperio. Comenzó la contraofensiva. Los restantes. Los barcos avanzaron con ímpetu, sus cañones en llamas. Los humanos, aunque superados en número, lucharon con todo lo que tenían. Resolute lideró la carga, su poderoso armas disparando en rápida sucesión como. La batalla continuó. Capitán Williams y su flota entabló combate con los barcos del imperio. De frente, utilizando su velocidad y agilidad para. Evita el fuego enemigo mientras lanzas disparos precisos. Ataques. Las naves del imperio, más grandes y más lento, le costaba seguir el ritmo. Objetivo. Los puntos débiles del enemigo, ordenó Williams. Tenemos que golpearles donde más les duele. Su flota lanzó una barricada de misiles en el flanco trasero del imperio, provocando una serie de explosiones que enviaron
Ondas de choque a través de la formación enemiga. Las fuerzas del imperio estaban desorganizadas. Y sus defensas comenzaban a fracaso. En el Resolute, el almirante Carter observó cómo se desarrollaba la batalla. Su tripulación trabajó con precisión, disparando el del barco, cañones y coordinación con los flotas más pequeñas. El imperio estaba comenzando. Que se desmoronarían, pero Carter sabía que ellos no podía permitirse el lujo de tener demasiada confianza. Stross no se rendiría fácilmente. Hay que presionarlos más, dijo Carter. Terminemos con esto. La flota humana se acercaron a los barcos restantes del imperio, derribando uno tras otro. Pero el imperio aún no había terminado. Stross tenía una última carta por jugar. Una flota de buques de guerra ocultos que habían estado latentes esperan, listos para emboscar a los humanos. Una flota oculta emergió de detrás de un campo de asteroides cercano, lanzando un ataque sorpresa contra las fuerzas humanas. Los humanos fueron tomados por sorpresa, pero ellos se reagruparon rápidamente. Capitán, llegarán más, dijo Sarah, con urgencia en su voz. Han estado escondiendo esto. Los barcos todo el tiempo. La cara de Carter endurecido. Esperábamos algo como esto. Mantén la concentración. Hemos llegado demasiado lejos. Ahora hay que retroceder. Los humanos contraatacaron. Con renovada determinación, lanzando su propio contraataque. El oculto. La flota del imperio era poderosa, pero los humanos habían aprendido de cada batalla. Sabían cómo aprovechar el terreno, cómo burlar a las naves del imperio. En un intenso enfrentamiento, los humanos avanzaron. Las defensas del imperio, apuntando a corazón de la flota enemiga. Con un último. En el ataque, el Resolute disparó un potente explosión que generó una onda expansiva masiva a través de las naves restantes del imperio. Seth observó incrédulo cómo su flota comenzó a desmoronarse. Los humanos lo habían hecho. Lo imposible. Habían ganado. Hemos perdido, susurró Stross, con la voz lleno de derrota. El imperio había subestimó a la humanidad, y ahora el costo fue demasiado alto. La Tierra se había defendido sí mismo, y los humanos habían demostrado que jamás serían conquistados. La otrora poderosa flota del imperio yacía en ruinas. El Resolute, junto al valiente humano, fuerzas, habían luchado hasta el final. Y habían salido victoriosos. Batalla que parecía imposible. Hace días, todo había terminado y la Tierra seguía en pie. Libre, más fuerte que nunca. Almirante Carter se encontraba en el puente del Resolute, contemplando las estrellas. Su corazón estaba agobiado por el peso de la victoria. Pero él sabía que esto era solo el comienzo. La derrota del imperio fue un punto de inflexión, pero la paz aún era. Falta mucho. Sarah, ¿cuál es la situación? ¿Y en los barcos restantes? Preguntó Carter. Su voz firme, pero llena de anticipación. Sarah avance rápidamente. Echó un vistazo a su consola. La mayor parte de las fuerzas restantes del imperio se retiraron. Todavía quedan algunos rezagados. Intentan escapar, pero los tenemos acorralados. La guerra ha terminado. Carter asintió con la cabeza, con la mente ya adelantada. Asegurémonos de que comprendan el costo de su agresión. La Tierra no será otro blanco fácil. La flota humana, maltrecho pero intacto, trasladado para terminar. Los últimos del enemigo en retirada. Fuerzas. Pero su victoria no fue solo sobre la destrucción de la flota del imperio. Era un mensaje de la humanidad. Ya no era débil, ya no estaba indefensa. Ante una situación extremadamente adversa. Atrás, en la Tierra, la gente se reunió en ciudades. En todo el mundo. Noticias de la victoria.
Se extendió como la pólvora. La humanidad había derrotó a un imperio que una vez creía que podía vencerlos. Se sintió orgullo y alegría por la victoria. Por cada ser humano, desde el niño más pequeño al veterano más anciano. Durante años, la Tierra había vivido en paz, en la sombra de civilizaciones más poderosas. Pero ahora, las tornas habían cambiado. La raza humana había demostrado su resiliencia, su ingenio y su fuerza. Ya no es un mundo que se pueda ignorar. No, ya no es un planeta que deba ser ignorado. La Tierra era una fuerza a tener en cuenta. En él, tras la batalla, una nueva alianza. Comenzaron a formarse. Representantes de la Tierra se reunió con líderes de otros países pacíficos. Razas que habían sido oprimidas por los imperio. Los humanos habían demostrado que incluso las especies más pequeñas podrían alzarse y desafiar a los poderosos. Era algo nuevo. Capítulo en la historia galáctica, uno donde el equilibrio de poder había cambiado de maneras inesperadas. Pero no todos en él. El imperio estaba listo para aceptar la derrota. Lejos, en los confines de la galaxia, se había reunido un grupo de supervivientes. Eran los restos del imperio. Liderazgo, incluyendo algunos de los más poderosos señores de la guerra que una vez controlaban vastos territorios. Eran enojado, humillado y reacio a aceptar su pérdida. No podemos permitir que esto. Párate. Uno de ellos, un alto extraterrestre de piel oscura con voz profunda, dijo, golpeando la mesa con el puño. Los humanos han demostrado ser peligroso. Debemos reagruparnos, reconstruir y ataca de nuevo. Otro señor de la guerra, uno mayor, extraterrestre con melena plateada, sacudió su cabeza. Los subestimamos. Los humanos han cambiado las reglas del juego. No son los. Pensábamos que eran unos débiles. Sería una tontería subestimarlos de nuevo. El primer caudillo se burló. Tenemos el recursos, el poder. Aplastaremos. Ellos. Pero la mirada del viejo señor de la guerra. Endurecidos. Puedes intentarlo, pero no lo serán. Los mismos humanos contra los que luchaste antes. Han aprendido y se han unido. La galaxia ya no es lo que era. Nunca lo será. Volveremos a la Tierra. Almirante Carter recibió la noticia de que la raza humana no había desaparecido. Ya no era solo un símbolo de esperanza. Convertirse en un faro de fortaleza. El nuevo. Alianza entre la Tierra y la paz. Las carreras se hacían más fuertes cada día. Los humanos ya no solo luchaban por la supervivencia. Luchaban por la futuro de la galaxia. Lo logramos, dijo Sara, de pie junto a Carter en el puente. El imperio es. Se han ido. Le hemos mostrado a la galaxia lo que los humanos son capaces de. Carter la miró y sonrió. Sí, lo hicimos, pero esto. La victoria es solo el comienzo. La guerra ha terminado, pero el verdadero trabajo aún no ha terminado. Comenzando. Mientras el Resolute avanzaba de regreso a la Tierra, la tripulación celebró su victoria. Pero incluso mientras celebraban, sabían que esto era solo el principio. Capítulo de una historia mucho más larga. Puede que el imperio haya sido derrotado, pero la galaxia era vasta, llena de incógnitas. Habría nuevos desafíos, nuevos amenazas a las que nos enfrentamos, y la humanidad, ahora más que nunca, estaría preparado para ellos. Los humanos se habían enfrentado a un imperio que parecía invencibles. Se habían enfrentado a una abrumadora superioridad. Las probabilidades, y habían ganado. Habían enviado un mensaje a la galaxia. Los humanos no eran. La Tierra no debía subestimarse. Ya no es un lugar para ignorar. Y no importa qué desafíos deparaba el futuro. La humanidad se alzaría para enfrentarlos. Carter miró hacia las estrellas una vez. Además, sabía que la galaxia tenía
Cambió para siempre. La guerra por la Tierra había terminado, pero el amanecer de una nueva era estaba a la vuelta de la esquina. Comienzo. Y esta vez los humanos. Estaría liderando él.